La destilación sencilla se utiliza para separar o purificar mezclas de líquidos. El líquido que se quiere destilar, en este caso una mezcla de agua y acetona, se pone en el matraz de destilación, que debe llenarse aproximadamente hasta la mitad de su capacidad. Para evitar que el líquido hierva a saltos, antes de iniciar la destilación, se añaden al matraz 1 o 2 trocitos de porcelana porosa, cuyos pequeños poros constituyen un lugar adecuado para la formación de núcleos de burbujas, hirviendo así el líquido suavemente. Se apoya el matraz en la manta eléctrica y se sujeta al soporte con una pinza. A continuación se adaptan al matraz la cabeza de destilación y el termómetro. El extremo superior del bulbo termométrico debe quedarse justamente a la altura de la horizontal que pasa por la parte inferior de la tubuladura lateral de la cabeza de destilación, de tal forma que el bulbo sea bañado por el vapor que asciende justo antes de que se condense en el refrigerante. El refrigerante se sujeta a un soporte metálico. Entonces miremos que ahí viene la parte en la cual nosotros vamos a observar algo. O sea, yo lo que les estoy dando es de que recordando algo que ustedes hicieron. O sea, esto lo hicieron ustedes en química. Eso, pues, o sea, todos los que vimos química, laboratorio de química general, lo hicimos. Entonces, miremos esta partecita y sobre todo lo que pasa con la temperatura. Con una pinza. Se une el refrigerante a la cabeza de destilación y se adaptan dos gomas de refrigerante, que se conectan al sistema de circulación de agua de forma que ésta circule en contracorriente. Finalmente, a la salida del refrigerante se conectan la alargadera y el matraz colector en el que se recoge el destilado. Todas las piezas del aparato de destilación se sujetan unas a otras mediante clips y se comienza a calentar el matraz con la manta calefactora. Etiquete y numere 3 matraces Erlenmeyer para recoger las fracciones con los siguientes puntos de ebullición. Primero, 56-65 grados centígrados. Segundo, 65-78. Tercero, 78-95. La fracción cuarta es el residuo que queda en el matraz de destilación. Cuando se alcanza la temperatura de ebullición del líquido, comienza la producción apreciable de vapor, condensándose parte del mismo en el termómetro y en las paredes del matraz. La mayor parte del vapor pasa a través de la tubuladura lateral de la cabeza de destilación al refrigerante, donde se condensa debido a la corriente de agua fría que asciende por la camisa de este. El destilado, vapor condensado, cae al matraz colector a través del refrigerante. Durante el proceso de destilación, debe calentarse moderadamente, de forma que el destilado se recoja de una manera continua. Cambie los matraces colectores en los intervalos de temperatura indicados. A los 95 grados, interrumpa la destilación, dejando que el vapor se condense en el matraz de destilación. Mida en una probeta los volúmenes de destilado obtenido en cada intervalo. Bueno, miren que cuando está a 95 grados, se queda ahí como la temperatura. Vamos a ver si aquí también nos la muestra. Lo que quiero es ver. En el soporte universal, con el soporte universal. Ya, es todo. Aquí vemos cómo medíamos la temperatura en un rango de entre 78 y 79 a 85 grados centígrados, quitando y poniendo el mechero de Bunsen. Y aquí podemos apreciar cómo cae el alcohol ya destilado. Al momento de finalizar con nuestro proceso de destilación, podemos observar que obtuvimos 16 mililitros de alcohol de los. Entonces, como pudieron ver ahí también, la temperatura se queda como cuando se empieza a dar la ebullición de uno de los líquidos,
la temperatura se queda constante en el momento de la ebullición, ¿cierto? ¿Por qué se queda constante? Porque en ese momento lo que se está generando es un calor sensible, perdón, se está generando un calor latente. Cuando, ¿qué es ese calor latente entonces? Cuando toda esa masa que llega a su punto de ebullición debe de pasar está pasando de un estado al otro. ¿Listo? Ya pues se pasa, entonces se convierte en vapor y se condensa para pasarlo como líquido al otro sector. Entonces, eso lo hicieron ustedes en laboratorio, pero no nos definieron en esa época calor latente y calor sensible. La definición de calor latente y calor sensible no la definieron en el momento de que vimos termodinámica. Entonces, la temperatura arranca súper rápido, ¿cierto? Arranca súper rápido, que es cuando se está generando el calor sensible. A medida que va llegando al punto de ebullición, va disminuyendo la velocidad en la cual aumenta la temperatura. Y ya llega el calor latente y hasta que las partículas o las moléculas no pasen completamente de estado, no se llega a convertir en el otro calor latente y calor sensible. ¿Esto para qué nos sirve? Esto nos sirve para poder separar por completo la humedad de un residuo y poder determinar cuánto es la cantidad de energía que puedo, que puedo, eh, eh, que tengo que agregarle, la cantidad de energía que debo de agregarle a un residuo que se encuentra húmedo con el fin de poder eliminar su humedad. Miremoslo también de la siguiente forma. Recuerdan ustedes, por ejemplo, pues miremos, por ejemplo, cuando estamos en un asado, ¿cierto? Miremos que cuando estamos en un asado, cuando empezamos a hacer el asado y se empieza a prender el carbón, ¿cierto? Nosotros empezamos a que ese carbón y esa madera va a tener una humedad. Entonces nos va a empezar a generar calor, pero no el calor necesario. Y miren que uno empieza a bolear ¿qué? A bolear tapa de olla, ¿cierto? Entonces, pues a ventilar con él. Entonces ahí lo que le estamos impregnando energía. ¿Para qué? Para que estamos en ese momento en un calor sensible. De un momento a otro, usted le volea y le volea tapa y le volea tapa y esa llama no sigue. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede en ese momento, hay un calor latente, pero de un momento a otro, ¡fum!, sale una llamarada, ¿cierto? Es porque ya se perdió la humedad por medio del calor latente, ¿cierto? Y se pasa otra vez al calor sensible y se empieza a quemar la madera. Pues no sé si lo han visto, pues cuando vayan a un asado, pues cuando vayan a un asado, ahí ya bueno, pues recuerden eso siempre y yo sé que ustedes lo han visto. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Preguntas? No. Listo. Perfecto. Vamos entonces a lo que nos gusta a nosotros, que es hacer ejercicios. Tan, 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 tan. Vamos a ver ejercicios por acá. Tomen un minutico, yo busco por acá un ejercicio.
Porque no estoy presentando, ¿cierto? No. No, profe. Listo. Entonces vamos a hacer este primer ejercicio. Nos dice, ¿cuál es la cantidad? ¿Cuál es la cantidad? Vamos a quitarnos esta respuesta de acá. ¿Cuál es la cantidad de calores latentes y sensibles de un residuo que se quiere convertir en un líquido carburante a 500 grados centígrados? Listo. El residuo posee una humedad del 17%, un punto de fusión de 300 grados centígrados y un punto de ebullición de 700 grados centígrados. Listo. Profe, Entonces, qué pena. Que dime. Gloria está intentando ingresar y como que no la aceptas. No, pero aquí no me aparece Gloria. Dile que no me aparece, que intente por... Vas para aquí un minutico para ver si alcanza a ingresar. Pero aquí no me aparece en Ya el le sistema. estoy diciendo para que vuelva a insistir. Listo. Entonces miremos algo en el ejercicio. En el ejercicio me están diciendo que hay un residuo, ¿cierto? Que el residuo se quiere convertir en un líquido carburante, ¿cierto? O sea, que si lo queremos convertir en un líquido carburante, lo tenemos que pasar ¿a qué? Lo tenemos que pasar a estado líquido. Entonces, pero ese residuo va a tener ¿qué? Va a tener un porcentaje de humedad. O sea que ese residuo va a tener agua. Para pasar ese residuo de estado líquido, de estado, cuando pasa el punto de fusión, o sea, cuando va a pasar de estado sólido a estado líquido, el residuo sería a los ¿cuánto? A los 30 grados centígrados. 300 grados centígrados, perdón. Y el punto de ebullición del mismo, o sea, cuando va a pasar de estado sólido, de estado líquido a estado sólido, perdón, de estado líquido a estado gaseoso, es a los ¿cuántos? A los 700 grados centígrados. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí lo que quieren es que lo convirtamos en ¿qué? Que lo convirtamos en líquido, o sea, que lleguemos a los 500. Ahí llegó Gloria. Listo. Ahora sí. Pero ve, le doy a aceptar y vuelve y se va. Ya le di a aceptar y Qué raro. es Gloria Inés Montoya, ¿cierto? Sí, profe. Vamos a ver si llamándola. Ah, no, no. Ay, ya se unió, ya se unió. Ah, ya la vi, Hola, ya la vi. profe, muchas Listo. gracias. Dale, Disculpe el Gloria. retraso. No, no, tranquila. Bueno, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Nos están preguntando cuánto sería la cantidad de calores sensibles y calores latentes. Para eso, entonces,
vamos a, vamos a hacer ¿qué? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer aquí un dibujito. Esperen, yo lo hago mejor así, que nos quede mejor. Y estiremos esta rayita un poquitico más hasta acá. Listo. Y vamos a hacer otra linecita acá. Listo. Esta partecita acá, ¿sería cuánto? Esta partecita acá serían los 0 grados. No, venga, yo me voy para el paint mejor. Enredo acá. Bueno, entonces, esta partecita acá, ¿son qué? Son los... Esto aquí se encuentra a qué? A 0 grados centígrados. Listo. Y vamos a poner por acá que se tiene una temperatura de... La temperatura de ebullición está a los ¿cuánto? Está a los 700 grados centígrados. La temperatura de fusión nos dijeron que estaba a los 300 grados centígrados. Vamos a poner por acá los 300 grados centígrados. Listo. Y acá, lo que tenemos, acá, vamos a tener tiempo. Recuerden que una de las definiciones en las cuales que teníamos de termodinámica era de que se tenía un cambio en la presión, en la temperatura, en la densidad, en la masa y en el volumen, independiente del tiempo que nos demoremos. ¿Listo? Entonces, la gráfica va a ser la temperatura con respecto al tiempo. Ustedes la hacen allá en su cuaderno, bien bonito, sino que como me toca a mí acá, entonces me toca más duro. ¿A qué temperatura va a empezar esto? Esto, pues, si me dicen que lo van a calentar, ¿a qué temperatura empezamos nosotros a hacer los frijoles? ¿Y a qué temperatura empezamos los Temperatura frijoles? ambiente, profe. A temperatura ambiente, ¿cierto? Pues, la temperatura ambiente siempre van a ser, pues, pongámosle los 25 grados centígrados. Listo. Entonces, empecemos. Hay una clave acá muy importante y nos dicen que hay un 17% de humedad. ¿Qué significa que haya humedad? ¿Que hay qué? O sea, yo necesito llegar a esos 300 grados centígrados. Para llegar a estos 300 grados centígrados, cuando yo llegue a estos 300 grados centígrados, ¿qué pasó con la humedad? Se evapora. Se evapora. ¿Se evapora a qué temperatura?
¿A qué temperatura se evapora? ¿A qué temperatura se evapora el agua? A condiciones normales. ¿No saben? Daniela, ¿a qué temperatura se evapora el agua a condiciones normales? Profe, si mal no recuerdo, no es como a los 5 grados. A los 100 grados. Y para pasar de los 25 a los 300, hay que pasar por los 100 grados. Sí. ¿Cierto que sí? Entonces vamos a poner por aquí otra temperatura que serían los 100 grados. Entonces empecemos a calentar esto. Vamos a arrancar a los 25 grados centígrados y vamos a empezar a calentar y a calentar y a calentar hasta llegar a los 100 grados centígrados. Pregunto, ¿qué pasa a los 100 grados centígrados? ¿Qué puede pasar a los 100 grados centígrados? Catalina, ¿qué pasa a los 100 grados centígrados? Ya se empezaría a bullir, ¿no? Bueno, Empezaría a bullir. ¿Qué empezaría? ¿Pero qué empezaría a bullir? ¿Quién? ¿El residuo o qué? hacia el residuo. El residuo. Vamos a ver a qué temperatura es la temperatura de ebullición del residuo. La temperatura de ebullición del residuo es a los 700 grados centígrados. Entonces, ¿qué empezaría a ebullir a los 100 grados centígrados? Daniela, ¿qué empezaría a ebullir a los 100 grados centígrados? O a los 100 grados centígrados no pasa nada. Profe, a los 100, bueno, el agua se evapora y ya empieza como un estado de condensación, ¿no? Pero, ¿se evapora quién? El agua. ¿A qué temperatura? 100. A los 100 grados centígrados el agua se empieza a evaporar. Listo, muy bien. Ujú. Entonces, como se empieza a evaporar el agua a los 100 grados centígrados, entonces acá se va a empezar a evaporar. Y va a pasar lo que les decía ahorita con la madera. ¿Qué va a pasar con la madera? La madera va a seguir con una temperatura constante hasta que pierda por completo la humedad. Eso va a pasar con el residuo. El residuo va a estar ahí esperando, esperando que este man se vaya. Entonces, apenas llegamos, ¿sí o qué? Es como cuando, por ejemplo, uno lleva, por ejemplo, cuando uno acompaña em, a la novia o a una amiga a la casa, ¿sí o qué? A ver, ¿quién hay por acá? Si uno va en un carro, ¿cierto? Si uno va en un carro o en un taxi, Jessica, si uno va en un carro o en un taxi, y la amiga con la que estabas parrandeando se baja del taxi, vos arrancás de una en el taxi y la dejas ahí en la esquina. ¿O qué haces? Pues depende. Depende. ¿Qué? Depende de qué. O sea, ¿qué Sí, haces? porque si, o sea, si yo voy con ella y la llevo hasta la puerta de la casa, pues espero a que entre y arranco. Ah, exactamente. Esa era la cosa, ¿cierto? Entonces aquí sucedió lo mismo. Acá sucedió, perdón, acá sucedió lo mismo. Jessica llegó y la llevó ¿a dónde? La llevó a la puerta de la casa. Pero para mayor seguridad, esperó que entrara, ¿cierto? ¿En dónde están? Están en el mismo sitio. Pero ¿qué pasó? Transcurrió un tiempo mientras que abría la puerta y entraba y ya estaban seguras de que entró sin ningún problema. Lo mismo sucede acá. Llegó a los 100 grados, pero apenas llega a los 100 grados, inmediatamente pasa del estado líquido al estado gaseoso. No, hay que esperar un tiempo, que por eso les arranqué con ese video de condensación. ¿Por qué les arranqué con ese video de condensación?
porque ahí lo que nos dicen es que hay un tiempo donde hay una temperatura constante, ¿cierto? Y esa temperatura constante es ese calor latente. Ya entonces lo que sucede es que se evapora por completo el agua. Y apenas se evapora por completo el agua, vuelve y empieza a aumentar la temperatura. Y la temperatura va a aumentar ¿de dónde hasta dónde? Va a aumentar hasta el otro cambio de estado que vamos a tener. ¿Qué va a ser qué? Que va a ser a los 300 grados centígrados. A los 300 grados centígrados, ¿qué pasa? Cuando llegamos a los 300 grados centígrados, lo que sucede es de que el residuo va a empezar ¿de qué? Va a empezar a convertirse, de pasar de un estado sólido a un estado líquido. ¿Listo? Al pasar de un estado sólido a un estado líquido, entonces, ¿qué va a suceder? Necesito, a mí lo que me están diciendo es, convierta esto en un líquido. ¿Cuándo lo convierto en un líquido? Cuando todas las partículas pasen del estado sólido al estado líquido, ¿cierto? ¿Cuál es la temperatura de fusión del agua? O sea, cuando el agua pasa de estado sólido a estado líquido. Felipe, Felipe, ¿a qué temperatura pasa el agua de estado sólido a estado líquido? Profe, hola. Hola. De estado sólido a estado líquido, pues que si está sólido, el agua, Sí, a por condiciones ahí a normales. por ahí a los, no sé, por ahí a los 30 grados o 25. No. Entonces, ¿a qué temperatura se congela el agua? O sea, vamos a hacer la inversa. ¿Cuál es la temperatura de congelación del agua? A condiciones normales. Ah, Por ejemplo, acá si nos estuviéramos devolviendo, diríamos que para pasar el agua de estado gaseoso a estado líquido sería ¿qué grados? Devolviéndonos a los 100 grados, ¿cierto? Pero para pasar de estado sólido a estado líquido o de estado líquido a estado sólido, ¿cuál es la temperatura? ¿Cuál sería esa temperatura? Profe, sería 0 grados, pues porque de cero ya aparte, ya de ahí para abajo en valores negativos, ya uno dice, ya no, esa agua ya está súper congelada. Exactamente, es a los 0 grados centígrados. Pregunto, si yo saco un hielo en este momento de la nevera, el hielo inmediatamente se me convierte en agua. O sea, el hielo pasa inmediatamente de su estado sólido al estado líquido. Pues completamente no, pero sí, sí inicia el proceso E en el inicia momento el que ingresa. proceso. Inicia el proceso. Entonces, ¿qué va a empezar a pasar? El agua, el hielo va a empezar a absorber calor, ¿cierto? Pasando de un estado sólido a un estado líquido. ¿Listo? Eso es lo que va a suceder. Lo mismo sucede acá. Entonces, con el hielo, inmediatamente lo vemos. Nosotros ponemos el hielo en el pollo de la cocina, ¿cierto? Y ahí lo que se está generando es un calor ¿qué? Es un calor latente. Está absorbiendo, o sea, la masa que está a menos 5 grados centígrados está absorbiendo calor con el fin de poder realizar un cambio de estado. Eso es lo que está sucediendo en ese momento. ¿Sí la cogieron o no? Sí, profe.
Listo, perfecto. Entonces vamos a ver. Yo acá, ustedes me van a colaborar. Entonces, ¿qué es calor sensible? A ver, ¿quién está por acá? Insensible es cuando no hay cambio, pues no tiene reacción ni cambia de estado. Exactamente, pero si hay cambio en la temperatura. Y en el latente, ¿qué sucede? Todo lo contrario. Hay cambio de estado, más no cambio en la temperatura. O un cambio en la temperatura muy leve. ¿Listo? Entonces, de 25 a 100 grados centígrados, si esto es la temperatura con respecto al tiempo, ¿qué está sucediendo? ¿Hay un calor sensible o hay un calor latente? Calor sensible. Hay un calor sensible. ¿Un calor sensible de quién? ¿Del agua del, o del residuo? ¿O de los dos? Del agua. ¿Del agua solamente? Entonces vamos a poner por acá. No con- Calor sensible. Ah, no, que yo pongo esto aquí en negro ya. Va a haber aquí un calor sensible. ¿Eh? ¿Calor sensible de quién? Va a haber calor sensible de quién? ¿De la humedad? O sea, ¿del agua o del residuo? ¿O de los dos? Profe, yo diría que del agua porque a partir de ahí ya pierde como esa humedad. Y mientras, por ejemplo, te hago una preguntita. Si yo estoy calentando una madera húmeda, ¿sí o no? Miremoslo como madera húmeda. Y yo la empiezo a calentar. ¿Qué estoy calentando? ¿La madera, la humedad o ambos? Pero yo creo que los dos. Exactamente, los dos. Porque a los dos se les está cambiando la temperatura. Entonces va a tener un calor sensible de la, del agua y un calor sensible del residuo. Listo. Llego a los 100 grados centígrados. ¿Qué pasa a los 100 grados centígrados? A los 100 grados centígrados, ¿qué pasó? ¿Por qué esta flechita siguió así? La temperatura ahí ya sería constante. Es constante. ¿Y por qué es constante? Porque hay un cambio de estado. Pero un cambio de estado ¿de quién? Si hay un cambio de estado, eso quiere decir que hay un calor latente. Pero ¿quién está cambiando de estado a los 100 grados centígrados? ¿El residuo, el agua o los dos? Los dos. Los dos. Solamente el agua. Porque mira que eh, el- la temperatura de fusión, la temperatura de fusión del residuo es a los 300 Ah, grados ok, centígrados. ok. Entonces, a los 100 grados centígrados, el único que está cambiando de estado es ¿quién? Es el agua, ¿cierto? Es como, por ejemplo, volvamos al caso de Jessica. Entonces, Jessica salió de rumbear, ¿cierto? Y fue y llevó a la persona a la casa, ¿sí o no? Llegaron a la casa, pero llegaron a la casa de la amiga, a la casa de Jessica o a la casa de las dos. A ¿A la qué casa casa de la llegaron? amiga. A la casa de la amiga. ¿Y Jessica qué? Se quedó en el taxi. ¿Durante qué? Durante un tiempo. ¿Esperando qué? Esperando a que la amiga entre a la casa. Este tiempo que transcurrió fue el tiempo mientras que llegaron a la casa, se bajó del taxi, buscó las llaves, abrió la puerta, entró y cerró la puerta. Jessica, mientras tanto, ¿qué hizo en este momento? Esperar.
No, se quedó ahí esperando. Como hágale pues mi hija, que es que estoy de afán, ¿cierto? Lo mismo pasa con el residuo. ¿El residuo qué? El residuo le dice al agua, hágale pues, evapórese pues rápido, mija, porque es que yo yo tengo que seguir para arriba, ¿cierto? Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, apenas la amiga de Jessica entra, ¿cierto? A la casa, entonces, ¿qué es lo que sucede? Arranca otra vez el movimiento. ¿El movimiento de qué? El movimiento del taxi. Entonces, acá sucede lo mismo. El agua que acompañaba al residuo se evapora por completo, ¿cierto? Y entonces el camino continúa. En este caso, el camino sería ¿quién? Sería la temperatura. Y acá, si tenemos este cambio en la temperatura, es porque hay ¿qué? ¿Un calor sensible o un calor latente? ¿Qué habría? Un calor Valor sensible. sensible. Un calor sensible. ¿De quién? ¿Del agua, el residuo o de ambos? Profe, ya sería el residuo porque el agua se supone que ya se evaporó. Exactamente. El agua ya se quedó acá. En el taxi solamente sigue Jessica y el taxista, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya dejaron la amiga. Lo mismo sucede acá. Hasta acá iba el agua con el residuo. Hasta acá iba Jessica con la amiga. Acá dejan el agua. Acá dejan a la amiga de Jessica, ¿cierto? La amiga de Jessica ya entró. Acá la dejaron, pero acá entró. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Que la amiga de Jessica entre. Lo mismo sucede con el agua. Esperamos que el agua entre, que el agua se evapore. De acá, entonces, de acá a acá, Jessica sigue el camino solo. De acá a acá, el residuo sigue su camino solo. Cuando ya llegan, cuando ya Jessica llega a la casa, ¿cierto? Transcurre un tiempo para que ella entre. Entonces vuelve lo mismo. Llegó, pero no, pero ya llegó a la casa, o sea, ya llegó a la casa, sí, ya llegó a la puerta, pero lo que necesitamos es que Jessica entre. Entonces, para que ella entre, ¿qué necesita? Buscar las llaves, abrir el bolso, abrir la puerta, cerrar la puerta. Listo, ya llegó. ¿Qué pasó acá? Acá llegó el residuo a su temperatura de fusión, pero necesitamos que todas las partículas pasen de un estado sólido a un estado líquido. Es lo mismo que pasa con el hielo. El hielo lo sacamos a 25 grados centígrados e inmediatamente se convierte en agua. No, va surtiendo una serie de procesos para poder llegar a esa temperatura. Y para poder llegar a ese punto de ebullición, entonces lo que se genera aquí sería ¿qué? Calor latente. ¿Un calor latente de quién? Calor latente del residuo. ¿Listo? Ese sería entonces, ese sería entonces el valor que tendríamos dentro de cada uno de ellos. En total, entonces, ¿cuántos calores sensibles tenemos? Tenemos uno, dos, tres calores sensibles, donde de esos tres calores sensibles, ¿cierto? Dos son del residuo y uno del agua. Y tenemos dos calores latentes, un calor latente del agua y un calor latente del residuo. ¿Qué pasó a los 700 grados centígrados? Muy bien, muchísimas gracias, pero no te necesitamos ahí. Nosotros necesitamos llegar a una temperatura de 305 grados centígrados, donde ya suponemos de que todo el residuo pasa de un estado líquido, de un estado sólido a un estado líquido. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Preguntas? No. Bueno, No, profe.
Bueno, todo lo que estamos viendo entonces va acerca de una destrucción térmica, ¿cierto? Eh, Esa destrucción térmica de residuos es el proceso mediante qué, mediante el cual las moléculas de un residuo tóxico, ¿cierto? O peligroso, se rompen para originar otras de menor tamaño, tal cual como lo veíamos a partir de la combustión. Entonces, a partir de la combustión, ¿qué es lo que pasa? Que esas partículas que teníamos, ¿cierto? Las oxigenábamos y apenas las oxigenábamos, entonces se generaba un rompimiento generando dióxido, agua y calor. El rollo es que cuando yo agrego ese oxígeno, también tengo que llegar a ciertas temperaturas, ¿cierto? A unas temperaturas dentro de un tiempo de residencia. Lo que necesitamos saber es a qué temperatura debo de llevar el residuo con el fin de poder eliminar por completo su peligrosidad, o sea, convertirlo en dióxido y en agua. Para eso también entonces, igual que como ¿cómo se llama esto? En, en el método de la entalpía, igual que como con el método de la entalpía, lo que se busca es de poder conocer a ciencia cierta cuál es la clase de residuo con la cual contamos. ¿Listo? Entonces, ese sería pues como uno de los apartes que tendríamos ahí. ¿Cuál es la clase de residuo? ¿Cuál es la clase de residuo con la cual contamos? Entonces, ¿qué parámetros tenemos que tener en cuenta en el momento que vamos a realizar este? Debemos de tener cuál es el poder calorífico del residuo, el estado en el cual lo encontramos, ¿cierto? Si se encuentra, si se encuentra en estado sólido, líquido o gaseoso, si la composición química, cuál es la composición química del residuo, si es un compuesto organoclorado, nitrogenado, fosforado, orgánico, etcétera, y los condicionamientos económicos y medioambientales. Para ello, entonces, vamos a trabajar la siguiente formulita. Esto es una ecuación de segundo grado, una ecuación diferencial de segundo grado, donde tenemos que la derivada de la concentración menos la derivada de la concentración con respecto a la temperatura, con respecto al tiempo, con el tiempo que transcurre va a ser igual a una constante por la concentración. ¿Listo? Entonces, de esta podemos determinar de que la temperatura va a ser igual a menos la energía de activación o disociación del residuo sobre R, donde R va a ser ¿qué? Va a ser 1,987 calorías mol grado Kelvin, ¿cierto? ¿Qué sería entonces el qué? El valor de, ¿cómo se llama esto? Eh, la ley ideal de gases por logaritmo natural. ¿Pero logaritmo natural de qué? De menos logaritmo natural de 1 menos n, donde n es la eficiencia de destrucción térmica, ¿cierto? ¿Y cuánto es la eficiencia de destrucción térmica? La eficiencia de destrucción térmica siempre va a ser del 99,99% sobre un factor que lo vamos a denominar factor de frecuencia o factor de Arrhenius por el tiempo en el cual va a transcurrir esa temperatura. ¿Listo? Va a transcurrir esa temperatura. Así entonces, bajo estos parámetros, ¿sí? Entonces, bajo estos parámetros, podemos crear una curva de destrucción térmica, donde esta curva de destrucción térmica, entonces, ¿qué me quiere decir esta lineecita que tenemos acá? Esta lineecita que tenemos acá me quiere decir de que este va a ser el porcentaje de eficiencia del 99,99%. Todo lo que esté por acá por debajo
tiene una eficiencia inferior al 99,99%. Mientras que si se encuentra por acá, va a tener una eficiencia superior al 99,99%. ¿Listo? Entonces por acá, inferior al 99,99% y por acá, superior al 99,99%. ¿Listo? Les dejo aquí la formulita, aunque ustedes ya tienen la presentación, pero si la desean copiar para que la tengan. El ejercicio acerca de esto lo vamos a hacer la próxima clase, ¿listo? Para que nos pueda dar tiempo. Porque yo lo que quiero es de que, o sea, terminando este ejercicio de curva de destrucción térmica, solamente nos quedaría faltando una parte práctica, que sería la parte de biodigestores. ¿Listo? Pero para la parte de biodigestores, yo les voy a dejar un video para que ustedes lo hagan. Les voy a dejar tres videos. O sea, un video del semestre pasado donde saco cómo, cómo hacer un biodigestor. Entonces, ese va a ser un poquitico más largo porque es como si fuera clase, pues, las personas preguntándome y todo. Y otro que es un video más corto en el cual no es de clase, sino que es grabado por mí, en el cual explico de qué forma poder, ¿qué? Poder realizar un biodigestor. Ese entonces lo ven durante la semana en la cual yo no me encuentro. ¿Listo? Bueno, lo que vamos a hacer entonces en este momento, entonces, esa sería la parte de la curva de destrucción térmica. ¿Listo? Lo que vamos a hacer en este momentico, y que quiero que lo hagan vamos a hacer lo siguiente. En un minutico, mejor dicho, en un minuto, un momentico. Me van a hacer este ejercicio, por favor. Son las 7 de la mañana, demos hasta las 7:10, por favor, porque es que necesito que a medida que vayamos avanzando, vayan haciendo ustedes ejercicios, pues, durante este tiempo, o sea, que sea muchísimo más práctico para que no tengamos inconvenientes, pues, ya al último. De todas maneras, yo les envío un taller y resuelvo dudas para el parcial, pero de todas maneras para que lo tengan ustedes ya
prácticamente preparado. ¿Listo? Entonces, hagan este ejercicio, por favor. El punto de fusión de un residuo que posee un porcentaje de humedad del 25% es 455 grados centígrados. Si el residuo se lleva a 550 grados centígrados, ¿cuántos calores latentes y sensibles se obtuvieron? Vámonos aquí. Desde iniciando a temperatura ambiente. ¿Listo? Hagámosle entonces unos 15 minuticos a lo máximo para ello. Cualquier duda o pregunta, inmediatamente me la hacen saber.
¿Listo? ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio? Profe, Aquí la mesa. 4 calores sensibles y 2 latentes. Pues los llevé hasta los 550 grados centígrados que estaba buscando. Pues en esta ecuación no era una ebullición, sino que se llevó hasta esa temperatura a los residuos. Entonces lo tomé también como calor sensible. Perfecto. Entonces, tendríamos 2 calores sensibles de los 25 grados a los 100 grados centígrados, que sería calor latente del agua y calor sensible del agua y calor sensible del residuo. Ahí van 2 calores sensibles, ¿cierto? Un calor latente a los 100 grados centígrados, que es el calor latente de ¿quién? El calor latente del agua. ¿Listo? Otro calor sensible del residuo de los 100 grados a los 455 grados centígrados. Un calor latente a los 455 grados centígrados del residuo y un calor sensible de los 455 a los 550 grados centígrados. ¿A quién le dio un valor diferente? Es decir, 4 calores sensibles, 3 del residuo, 1 del agua y 2 calores latentes, un calor latente del agua y otro calor latente del residuo. ¿A alguien le dio un valor diferente? No. ¿Entendido, muchachos? ¿Les quedó claro entonces? ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces nos vemos en la próxima clase. En la próxima clase hacemos un ejercicio acerca de, ¿cómo se llama esto? Acerca de curva de destrucción térmica. Chao, Profe, muchas gracias, chao. chao. Chao, profe, gracias. Feliz día.